Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikónomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Historia sin sombras. Como siempre, de verdad que es un tremendo agrado, una tremenda bendición poder contar con su sintonía, con su audiencia para semana a semana ir revisando distintas temáticas que sabemos son de mucha bendición y que traen, por cierto, mucha luz respecto a, como hemos dicho, temáticas históricas, procesos históricos, personajes que muchas veces han marcado, ¿no es cierto?, un camino, una pauta en medio de nuestros contextos nacionales. Y particularmente hoy día es un día muy especial porque tenemos de invitado a un amigo que es Marcelo Alvarado. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángelo, te agradezco la presentación. Estimados, un gusto tremendo poder conversar con ustedes, contarles un poco de cómo es el tema de la vejez y un gusto tremendo el que nos puedan escuchar. Gracias. Así es, muchas gracias Marcelo. También contarle a nuestra audiencia que Marcelo es kinesiólogo y bueno, ha hecho también algunos otros estudios de diplomado y actualmente está cursando un magíster que precisamente tiene que ver con el tema que ya de alguna forma Marcelo iba adelantando y al cual queremos pasar de lleno, ¿no? Queremos conversar hoy día sobre la vejez, sobre la ancianidad. Así que a modo de introducción, contarles que por supuesto ese va a ser el tema de hoy. Queremos analizarlo desde un punto de vista histórico, como por supuesto es nuestro programa, pero también desde un punto de vista escritural. Eh, y partir diciendo que para la vejez, ¿no es cierto?, esto es una realidad de la vida. Todos probablemente, si que por supuesto no fallecemos antes, vamos a vivir ese proceso, ¿no? Y también, por supuesto, si es que Cristo no viene antes, también, ¿no es cierto? Pero muy probablemente todos vivamos ese proceso o hemos visto ese proceso en otros, ¿no? Probablemente en nuestros padres o abuelos hemos visto ese periodo de la vida por el que de alguna forma todos probablemente iremos a pasar. Hay muchas formas para designar este periodo de la existencia humana. Eh, Algunos, bueno, le llaman mayor, adulto mayor, ¿no es cierto? Anciano, tercera edad, en algunos casos hay quienes le denominan a esto la edad de oro, el atardecer de la vida, el otoño de la vida, y hay muchas, por supuesto, muchas formas, muchas maneras, propio también de la idiosincrasia de cada país, el poder denominarle de una manera específica a este periodo de la vida. Y me gustaría comentar, antes de darle el pase a Marcelo, contarles que, claro, esto es un tema que cada vez se vuelve más relevante y suele más relevante porque particularmente desde el siglo XX en adelante, sobre todo desde el siglo XXI, hoy día es mucho más normal ver más personas ancianas de tercera edad que atraviesan este periodo de la vida, porque por supuesto antes del siglo XX la esperanza de vida estaba muy por debajo de los 60 años. Hoy día vemos lo contrario, ¿no? Hoy día vemos que en general, por supuesto, esto va variando de país en país, de continente en continente, pero en general lo que uno va viendo hoy día es que los países se van estancando en estos procesos, ¿no es cierto?, de fecundidad y a su vez hay una mayor esperanza de vida. Hay una mayor esperanza de vida. O sea, las personas hoy día viven más de lo que probablemente vivían hace unos 100 años atrás. Y por lo tanto, en términos prácticos, hoy día hay muchas más personas que están viviendo la vejez de la que había en la antigüedad. O sea, este es un tema que cada vez se va a volver probablemente mucho más relevante en los años que vienen y por lo tanto no puede ser un tema que como cristianos nosotros podamos desatender. Y por eso es que les invitamos aquí, en este programa de Historias sin Sombras, a poder conversar sobre la vejez, sobre los procesos históricos de cómo se ha ido concibiendo esta realidad de la vida, cómo en distintos momentos de la historia, ¿no es cierto?, se ha ido
visualizando, concibiendo esta realidad, cuáles han sido las diversas concepciones que se han tenido de la vejez a lo largo de la historia y por supuesto queremos también revisar cómo el pueblo de Dios en su minuto, imbuido, influido poderosamente por las palabras del Señor, veía también la vejez o la ancianidad. Vamos a revisar eso y por supuesto también vamos a llegar a la era contemporánea conversando sobre esta temática para ver también hoy día cuáles son esas dificultades que tienen hoy día esta importante población. Ahora, me gustaría darte el pase, Marcelo. ¿Qué tal si quizás nos puede ayudar a describir un poco a qué hacemos referencia cuando hablamos de vejez? ¿Hay alguna definición? ¿Hay algún acercamiento? ¿O hay algún quizás comentario que tú puedas hacer respecto a este tema para también ir introduciendo respecto de la temática de hoy cuando estamos conversando sobre vejez aquí en Historias sin Sombras? Mira, sí, poner las bases, podríamos entender el envejecimiento como una definición, como en cuanto a un hecho meramente biológico, en las personas como la evidencia física del pase del tiempo, del paso del tiempo. O sea, son los signos evidentes y visibles de que no tenemos 5 años y que ya estamos rondeando los 30, por decirlo, siendo autorreferente. Entonces podemos ver a partir de ello una serie de cambios de ente de tipo biológica, muchos de ellos asociados al deterioro, que no implican una alteración de tipo funcional. Entonces es normal que el colágeno de nuestro rostro, por ejemplo, que se manifiesta en forma de arrugas, que cambie el color de nuestro cabello, que cambie muchas veces hasta nuestra postura, pero eso no implica una alteración de tipo funcional. A pesar de la evidencia física de estos cambios, podemos entender de que seguimos siendo 100% funcionales. Y también tomar ese 100% funcional es hacer referencia a dos cosas principales. Una, la responsabilidad sobre el cuidado de nuestro cuerpo y también la responsabilidad más desde lo colectivo, desde lo social, ya tomando el concepto de determinantes sociales que está muy en boga respecto a lo que es políticas públicas. En cuanto a lo que es políticas públicas, por ejemplo, el plan de demencia y entre otros programas. Ya entrando ya al contexto ya más histórico, hemos siempre visto dos posturas muy extremas en cuanto a lo que es el abordaje de la vejez, ya en culturas de tipo nómades y sedentarias. ¿Cuál es la principal infección? Lo vemos en un péndulo que se oscila entre dos extremos. Una, el abandonar, el asilar y el descuidar, incluso hasta con un tipo de suicidio asistido, o el sobreproteger y darle una característica de divinidad, o muy cercano a lo divino, que fueron estas dos características bastante extremas se fueron predominando, que fueron marcando el rumbo para las culturas ya más contemporáneas. Entonces, muchas de las posturas que actualmente vemos para afrontar la vejez están basadas en las culturas antiguas. Han sido como sesgos culturales que han ido quedando de cultura en cultura. Por ejemplo, lo vemos en la cultura chilena, donde tenemos un fuerte predominio de tipo indígena, tenemos un componente español, tenemos la postura judío-cristiana que llegó juntamente con los españoles, y de ahí tenemos la comunicación con los demás países. Tenemos las colonias alemanas en el sur, las colonias importantes en Argentina, Portugal, allá por Brasil. Entonces, cada uno ha ido mezclando ciertos predominios, ciertas características ancestrales, por decirlo de alguna manera, muy antiguas de cómo ir afrontando la vejez. Y es muy importante el tema de la cultura, puesto de que en algunas culturas, como les comentaba, el envejecimiento estaba asociado al suicidio, al abandono, porque en algunas culturas donde los recursos económicos, recursos de gestión, no necesariamente como dinero, sino como insumo para la vida, eran muy escasos. Entonces el dejar de ser productivo era un costo tremendo. Entonces se les incitaba o se les convencía del suicidio o del abandono. Pero por ejemplo ya en culturas ya más sedentarias, en donde ya tenía asociado el desarrollo de tipo religioso, deidades, ya se asociaba de que las personas que estaban más cerca de la muerte estaban más cerca de lo que era Dios, la eternidad. Entonces se les daba una característica ya más cercano a lo divino, entregándoles responsabilidades y funciones totalmente distintas. Esa es una de las principales características en cuanto a lo histórico, en cuanto a la culturas antiguas. Esta información se puede ir obteniendo por medio de una disciplina de investigación que se llama la etnología, en donde se caracteriza de que el investigador se mete dentro del mundo de ellos o dentro de lo que quedó de su cultura para poder entendiendo cómo ellos vivieron. Entonces ahí también hay mucho del sesgo personal, porque no es lo mismo que por ejemplo, que un indígena de cualquier país te describa el cómo ve la vejez, a que venga un investigador
por ejemplo, Europa e investigar X población y te diga lo que él ve. Entonces también existe un sesgo en cuanto a la información que se está entregando. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Así es, estamos en Historias sin Sombras conversando junto a Marcelo Alvarado sobre la vejez, sobre la ancianidad, sobre esta etapa de la vida tan importante y que por supuesto hoy día queremos poder abordar en medio de este interesante capítulo. Y tal como nos comentaba Marcelo, efectivamente, bueno, durante la etapa de la antigüedad, uno ve distintas formas, ¿no?, en cómo es concebida la vejez. Y efectivamente, no es, digamos, neutral o no es por nada que en muchos casos, justamente quienes cumplían una labor a veces, digamos, sacerdotal o entre comillas religiosa, eran justamente no jóvenes, sino más bien personas adultas, mayores, ancianos. Había, por supuesto, una especie de vinculación muy estrecha entre lo religioso, lo divino, con quienes tenían mayor edad. Generalmente, estas personas cumplían ese tipo de funciones. Pero no solamente cumplían esas funciones, también en la antigüedad la vejez representaba sabiduría, representaba de alguna forma el archivo histórico de una comunidad. Y no solo eso, sino que también el poder llegar a viejo y el llegar a edad avanzada era también de alguna forma un privilegio, porque tal como lo decíamos de forma introductoria, hoy día por supuesto la esperanza de vida ha crecido mucho, pero hace siglos atrás obviamente era mucho más complejo llegar a una edad avanzada. Por lo tanto, evidentemente que era un privilegio, digamos, llegar a cierta edad. Y hay que decir que en medio de la antigüedad, en lugares como en Grecia, por ejemplo, y particularmente en la ciudad espartana, ¿no es cierto?, había una importancia enorme, o se le daba una importancia enorme a quienes eran ancianos. De hecho, el Senado espartano, o la Jerusía, estaba compuesta por 28 miembros, todos siempre más de 60 años. Todos siempre más de 60 años. Por lo tanto, había una gran estima por las personas que eran ancianas. Diferente es también el caso, en cualquier caso, el caso de la situación de Atenas, también ciudad o poli griega, pero que en este caso los ancianos, si bien tenían algún grado de importancia y de poder, finalmente fueron perdiendo estos grados de influencia y de poder frente a la juventud. En general se apreciaba mucho más, en la ciudad de Atenas se fue apreciando mucho más la juventud que la vejez. Pero es interesante revisar el caso de Grecia porque, como lo hemos dicho en otro episodio, bueno, de alguna forma Grecia es en buena medida cuna de la civilización occidental. Para bien o para mal, desde ahí, digamos, salen ciertos patrones culturales que hasta el día de hoy nos acompañan. Y es interesante porque justamente en Grecia hay dos figuras de la filosofía occidental que ejemplifican perfectamente las visiones que muchas veces se van dando respecto de la ancianidad, respecto de la vejez. Hay una doble visión, porque por un lado hay una visión de la vejez como casi sinónimo de sabiduría, pero por otro lado también hay una visión de la vejez como casi igual a enfermedad, casi sinónimo de enfermedad. Entonces, por ejemplo, Platón es justamente un antecedente de la visión positiva de la vejez en el sentido de considerarla
casi como un sinónimo, ¿cierto?, de sabiduría, mientras que por el contrario, Aristóteles justamente presenta una imagen más bien negativa de la persona adulta, mayor. Es así como, por ejemplo, uno ve en Platón, cuando escribe La República, ve toda una descripción y un elogio, de hecho, a la vejez, porque considera que las personas que llegan a esa edad alcanzan prudencia, discreción, sagacidad, juicio, y además de eso, le ofrecen a la comunidad, ¿no es cierto?, a la comunidad política en la que están, funciones que dicen relación con la responsabilidad, funciones directivas, administrativas, en general funciones superiores y que por supuesto responden a una estima social de mayor importancia, a diferencia, digamos, de lo que hace en este caso Aristóteles. ¿Mm? En este caso Aristóteles ve justamente lo contrario. ¿Mm? En esta etapa de la vida, Aristóteles ve deterioro y ve ruina. ¿Mm? Ve la vejez y a las personas mayores como caracterizadas, las caracteriza, mejor dicho, como desconfiadas, como inconstantes, como egoístas y como personas cínicas. O sea, claramente ahí encontramos, ¿no es cierto?, en el medio del contexto de la filosofía y la cultura griega, vemos dos paradigmas totalmente diferentes y que hasta el día de hoy nos acompañan. De alguna forma, desde ahí se trazan ciertos rumbos para poder visualizar, concebir la vejez. En el caso de los romanos también le daban mucha importancia a las personas mayores y una muestra de ello es que justamente el Senado, ¿no es cierto?, un órgano de mucha importancia y de gran poder en Roma, estaba conformado justamente por ancianos. No solo eso, sino que incluso el derecho romano tipificaba una figura muy particular que es la del pater familia. Y el pater familia, que en general muchas veces eran ancianos, esta figura, ¿no es cierto?, que es una figura jurídica propia del derecho romano, le otorgaba un poder prácticamente que hoy día podríamos denominar como un poder tiránico, ¿no?, a quienes ejercían esta investidura, ¿no?, de pater familia. El pater familia concentraba el poder y de hecho no tenía que rendirle cuentas, digamos, a nadie, era vitalicio, su autoridad era ilimitada respecto del ambiente familiar. Incluso un pater familia podía disponer de la vida de un integrante de su familia. O sea, así de importante en el fondo era esta figura. Claramente los ancianos, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a ir conversando más adelante, pero tiene una importancia enorme. Pero había que hay un exceso, ¿no?, en el caso de los romanos. Posteriormente, cuando uno ve a la iglesia, uno ve también algo muy interesante, es que la iglesia, en este contexto, ¿no es cierto?, crece junto digamos, a expensas de alguna forma o fuera de fuera de este circuito de poder romano. La iglesia crece preocupándose justamente de los pobres, de los desheredados, entre los cuales los ancianos evidentemente abundaban. De hecho, a partir del siglo III después de Cristo, empiezan los hospitales cristianos a ocuparse justamente de los ancianos. Se empiezan a ocupar de los ancianos precisamente a partir del siglo III. Y esto hay que decirlo, no es cualquier cosa, porque los hospitales de hecho son un invento cristiano. Los hospitales son un invento cristiano, no nacen de la nada, nacen justamente en inspiración de este versículo donde Jesús dice: estuve enfermo, me visitasteis, fui forastero y me recibisteis, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Ese versículo que llama a la hospitalidad es justamente la inspiración de los hospitales, y por eso esta vinculación entre hospitalidad y hospital. ¿Por qué? Porque nace, es un invento cristiano y, por supuesto, hoy día conocemos los hospitales modernos que solamente se dedican a cuestiones más bien de salud, pero cuando inician, estos hospitales más bien eran centros cristianos donde se atendían a las personas en sus distintas situaciones de vulnerabilidad, no solo respecto de una enfermedad, sino también se atendían a personas pobres y, por supuesto, también a ancianos. Ahí tenemos, de hecho, el primer antecedente de los asilos de ancianos. Los asilos de ancianos nacen en buena medida justamente también por esto, ¿no? Por la necesidad que existía, pero
tiene un antecedente ya, primero en Grecia, tiene ya un antecedente. En Grecia se fueron conformando, hasta donde sabemos, algunos lugares para poder atender a ancianos, pero particularmente la labor de la iglesia, la que va a ser pionera en muchos casos, para brindar protección y colaboración a aquellas personas que están en la tercera edad y que, por supuesto, por sus situaciones no pueden sostenerse por sí mismos, ¿no? Durante la Edad Media, las personas mayores dependen, por supuesto, mucho de la voluntad de sus familias y todo esto va a depender, insisto, ¿no es cierto?, de lo que va a pasar en el seno de la familia. En muchos casos van a ser muy valorados y en otros casos no tanto, porque a lo mejor la familia no tiene la capacidad de poder solventar a alguien que ya no tenía la capacidad de poder producir como antes. Pero hay un cambio a partir del siglo VI después de Cristo, donde muchos ancianos que tenían dinero empiezan a buscar a aislarse de alguna forma y a tratar de, en virtud, ¿no es cierto?, de ciertos patrones cristianos, de poder buscar un retiro tranquilo en medio de los monasterios. ¿Sí? Y así se va, insisto, afianzando aún más la práctica de el asilo, de alguna forma, lo que hoy día conocemos como el asilo de ancianos, o lo que hoy día conocemos como un lugar de reposo para ellos. Esto, de hecho, se va a ir extendiendo, incluso desde el siglo VII, y se va a extender con la proliferación de grandes monasterios, ¿sí? En los monasterios van a ser lugares también de acogida, de alojamiento para los ancianos, y por lo tanto, esto marca un hito en la historia de la vejez. O sea, si hay algo importante en la historia de la vejez que a su vez esté conectado con el cristianismo, es justamente esto. Cómo las iglesias en su minuto fueron lugares de refugio, lugares de alojamiento y de protección para los ancianos que en su minuto no podían cuidar de sí mismos por la situación en la que estaban. Entonces, hay toda una... esta idea del asilo de ancianos tiene en su inicio un elemento profundamente cristiano y se va a practicar durante la Edad Media en las iglesias, en los monasterios, en los distintos centros de culto, y tal como decía, en los, entre comillas, hospitales. ¿Por qué? Porque los hospitales, por supuesto, cumplían todas estas tareas de misericordia que dicen relación con poder alimentar a las personas que tenían hambre, con hospedar a extraños, con acoger a enfermos, y por lo tanto los hospitales medievales hacían justamente eso. Acogían a las personas pobres y cuidaban no solamente el cuerpo, sino también el alma de las personas y de manera gratuita. Así que es muy interesante cómo ahí tenemos un hito que va a marcar, insisto, la historia de la vejez. No solo eso, de hecho, en Francia, por ejemplo, los más grandes hospitales se llamaban Hotel Dieu, si es que puedo pronunciarlo bien en francés, pero que básicamente significa residencia de Dios. ¿Mm? Residencia de Dios, y muchas veces estaban dedicados al Espíritu Santo. Y estos lugares que, insisto, ¿no? Antes se les denominaban hospitales, hoy día nuestra idea de hospital, tenemos la idea moderna de hospital, ¿no? Que solo se dedica a la salud, pero en realidad hacían mucho más que eso, ¿no? Atendían también y funcionaban como asilo de ancianos. Y por lo tanto, ahí nace de alguna forma la idea del retiro, ¿no? La idea de la instancia del retiro, o quizás casi como una especie de instancia de jubilación, ¿no? Parte con el cristianismo. Por supuesto, esto se va a extender y no solamente va a estar radicado entre los cristianos, sino que este ejemplo, digamos, se copia, y después posteriormente van a haber comerciantes, artesanos que también se van a ir organizando para poder tener algún grado de organización gremial, y a su vez de eso tener y crear casas de retiro para los ancianos. Marcelo, tus comentarios, por favor, respecto de lo que vamos compartiendo hasta ahora. Es bastante importante destacar que siempre ha existido una dicotomía, que tú lo destacaste cuando mencionaste el pater familias de los romanos. Una dicotomía muy importante. Siempre ha existido una disputa entre la persona joven y el hombre anciano. Siempre, desde registros históricos, siempre se ha visto un desequilibrio. Siempre ha visto una... Es que también
afincado en lo que decía Aristóteles, que por ejemplo que el envejecimiento lo distanciaba de la funcionalidad, por ejemplo, en torno a lo estético, porque como Platón asociaba el envejecimiento a los temas almáticos y lo vinculaba más de que la estética no tenía tanto que ver, pero ya Aristóteles dijo de que conforme al deterioro del cuerpo también iba deteriorando su moral, era uno de los términos que él utilizaba. Entonces también se fue destacando ciertos aspectos negativos de la vejez, que muchos de ellos son irreales. Por ejemplo, lo vemos actualmente en las encuestas a nivel nacional, que la gran mayoría de personas que técnicamente coinciden que son calificados como adulto mayor, dependiendo de la institución, 60 años o 65 según otras instituciones, son personas de alto funcionamiento y no quieren jubilarse, porque aún están en la plenitud de su vida. Actualmente la expectativa de vida está por sobre los 80 años, está dando vuelta entre los 81 y los 83. Entonces hay hartos temas importantes en cuanto al quehacer cultural respecto a la vejez, porque partió con una idea de acoger, pero han ocurrido varias discrepancias en cuanto a hitos históricos en donde se han generado inflexiones profundas, cortes entre el no querer envejecer y varios factores más. Entonces es importante tener claro que funcionamos como una ente tipo colectiva. Entonces lo podemos ver también, se ha manifestado mucho en las artes. En las artes en la Edad Media, por ejemplo, generalmente el hombre, la persona de autoridad era un hombre de gran edad, pero de aspecto de una persona joven. Y en otros aspectos es eso en cuanto a los hombres. Las mujeres ancianas recibían un trato totalmente distinto. O también la disputa que, por ejemplo, generalmente la disputa entre las deidades griegas, por ejemplo, de que el que generaba la revuelta, por decirlo de alguna manera, era un dios joven contra el dios viejo. O también lo podemos ver en la gran mayoría de iconografías de tipo de cristianas, por ejemplo, en donde el padre, Abba, es un hombre anciano y Jesús es un niño, un hombre joven. Entonces también se ha ido manifestando en las artes, en las figuras icónicas, en la iconografía, esta discrepancia. Que el cristianismo, porque ya fue en la Edad Media en donde el cristianismo se afincó la idea del cristianismo donde nacieron los hospitales, como bien nos comentaba Ángelo, y también las invasiones bárbaras donde ellos trajeron mucho de su mitología y de sus dioses, en donde se empezaron a manifestar estas conductas antiguas en los tiempos más actuales. Y siempre hay un punto de importante que es la funcionalidad. De hecho, en la Edad Media lo más importante era el que combate más fuerte, el más fuerte, y ese es, por un tema biológico, generalmente es el joven. Entonces el tema de la experiencia en combate no era tan considerado como el ser fiero en la batalla. Entonces es un tema sumamente importante y eso también se fue manifestando. Por ejemplo, la vejez se le conoce como el otoño de la vida. Entonces el otoño está cerca siempre se asocia con el otoño como el envejecer, como el ir muriendo, más estar cerca de la muerte. Entonces también es un tema que se ha ido manifestando actualmente, porque uno, por ejemplo, ve la iconografía de un adulto mayor y uno tiene la penosa imagen de ver a una persona corvada con un bastón. Y cuando vemos la realidad, por ejemplo, la nacional, en cuanto a los números, en cuanto a la estadística, discrepa mucho, porque son gente funcional. Entonces en ello tenemos harto labor en cuanto a lo histórico, al entender cómo vemos y cómo podemos ir cambiando la cultura para poder entender y envejecer nosotros también de forma saludable, que es un tema sumamente importante que vamos a tocar más adelante. En cuanto a las mujeres, el tema machismo, la misoginia, es sumamente complejo, porque en la Edad Media generalmente a la mujer anciana ya se le consideraba ya una mujer mayor cuando ya perdía la posibilidad de poder reproducirse y ya partía un deterioro franco, bajo la concepción que se tenía en ese tiempo. Y generalmente era asociado a la vieja malévola, por decirlo de alguna manera, a la bruja, como se ha visto en muchas películas de tipo de ese tiempo. Películas también caricaturas actuales, tipo películas de Disney. Entonces, en cuanto como a las conclusiones de este periodo, podemos ver dos choques importantes. La iconografía en cuanto al adulto mayor, a la persona que ostenta mucha experiencia, que ostenta también muchos recursos, y también la fiereza y el carácter como indómito de los jóvenes de querer crecer, de querer expandirse. Entonces, este choque también puede generar una fuerza en donde siempre ha ido la disputa de quién manda más. Es un tema bastante complicado en donde ya podemos empezar a tocar temas como lo que es la honra, como el respeto, que muchas veces de ello no se habla, se ignora mucho.
¿Qué piensas, Ángelo, respecto a lo que te estoy comentando? Estamos en Historias sin Sombras conversando junto a Marcelo Alvarado y quien les habla, Angelo Palomino, sobre vejez, sobre ancianidad y los distintos periodos de la humanidad y cómo estos periodos, digamos, tenían distintas concepciones sobre la vejez. Y habíamos conversado sobre la antigüedad, sobre la Edad Media, y por supuesto Marcelo también nos apuntaba a ciertas temáticas muy interesantes, muy relevantes respecto de cómo se da incluso una especie de lucha intergeneracional, ¿no? Que vemos probablemente todo lo contrario, ¿no es cierto? Cuando uno ve la escritura, uno ve algo muy diferente. Uno ve un llamado para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el de los hijos a los padres, pero muchas veces cuando se remarcan estos periodos de la vida, hay pareciera una especie de, o al menos lo que apunta muchas veces el mundo es una especie de lucha intergeneracional más que una especie de reconciliación, más que una especie de unidad, donde el corazón de los padres se vuelve a los hijos y el de los hijos a los padres, pareciera que la idea es buscar justamente lo contrario a eso, ¿no? Eh, Ahora, hay que decir que durante la Edad Moderna, y particularmente inicio al menos del Renacimiento, el periodo del Renacimiento, que es un periodo intermedio entre justamente la Edad Media y la Edad Moderna, nuevamente se empieza a instalar una idea de valorar mucho más que la vejez la juventud. ¿M? Y por lo tanto se empieza a valorar de una manera mucho más relevante y se busca a través de la medicina, incluso a través de la magia, la alquimia, la religión o la filosofía poder ensalzar la juventud y también poder prolongarla. ¿M? Va a ser muy importante poder prolongar la juventud. Y vamos a estar conversando quizá un poco más adelante sobre eso, pero porque por supuesto esto no es algo que simplemente haya estado en la Edad Media, o sea, perdón, en la Edad Moderna o en el traspaso, ¿no es cierto?, en medio de el periodo del Renacimiento, sino que incluso hasta el día de hoy esa tendencia existe, ¿no es cierto?, y está, digamos, en medio nuestro. Entonces, en medio de la Edad Moderna, cuando aparece el humanismo, aparece una opinión negativa de la vejez, ¿no? La vejez empieza a ser vista, digamos, de una manera negativa. A los humanistas, al humanismo en general empieza a traer más bien las ideas de los griegos antiguos que dice relación con la posibilidad de cultivar la belleza, la juventud, la perfección, y por lo tanto hay toda una renovación del horizonte cultural y que va a ser, de alguna forma, va a responder a un influjo o a una atracción respecto de la cultura griega, ¿no? Pero no precisamente la idea tan platónica, sino más bien, al menos en lo que respecta a la vejez, evidentemente una posición mucho más, digamos, más aristotélica, ¿no? Que veía la vejez como desde un punto de vista negativo. Así entonces vemos que para esta etapa la juventud va a ser mucho más relevante. Hay una búsqueda por la juventud, por prolongarla, por mantenerla, y por supuesto, al menos respecto de los campesinos, los artesanos, sigue siendo importante el poder mantener un sistema familiar, ¿no es cierto?, que les permita mantenerse. La iglesia en su minuto, por supuesto, seguía socorriendo a los necesitados en los asilos, en los hospitales, pero muchas veces este tipo de auxilio no era suficiente para la cantidad de personas que a veces requerían, ¿no es cierto?, esta ayuda. También en su minuto, dada la importancia de la burguesía, ya entrando de lleno en la etapa moderna, la burguesía empieza a hacer que esta noción de importancia de la juventud pierda algún grado de valor porque justamente la vejez empieza a ser valorada dado que el anciano simboliza de alguna manera la unidad y permanencia de la familia y por lo tanto permite a través de ello la transmisión de la riqueza, la acumulación del dinero y en medio de un contexto burgués eso va a ser relevante. Ahora, si uno se salta a la edad contemporánea, que creo que es importante poder conversar para al menos dedicar quizás algunos últimos minutos respecto de esto y poder pasar también a comentar algunos otros elementos de carácter más escritural, hay que decir que la edad contemporánea evidentemente está marcado por avances en la medicina, en la higiene, en la salud pública, pero también, como lo decíamos en la sección introductoria, está también marcado por el aumento de
personas que son ancianos debido al aumento a su vez de la esperanza de vida. ¿Ah? Así que tenemos muchos más ancianos hoy día de los que porcentualmente podríamos haber tenido antes, ¿no es cierto?, en la historia de la humanidad. Esto, sin duda, es una temática importante para el momento histórico que corre, ¿no? El momento histórico que estamos viviendo. Sin embargo, a su vez, en la edad contemporánea está marcada, ¿no es cierto?, por procesos de industrialización, por procesos de individuación, como algunos autores le llaman, pero procesos que generan un grado de alta individualidad, de alto individualismo entre las personas, y que por lo tanto están marcadas por la disolución cada vez más acentuada de la célula familiar. Y por lo tanto, en ese contexto, ¿no?, donde evidentemente las familias eran en buena medida un soporte para quienes vivían este proceso de vejez, eso hoy día se pierde mucho más, ¿no? Porque en un contexto de disolución familiar, esta tarea, ¿no?, del cuidado de los ancianos empieza a recaer cada vez de manera más urgente sobre los estados, que tienen que saber responder a, por un lado, el aumento de la esperanza de vida, pero también la necesidad de poder brindar jubilaciones, ¿no es cierto? Y la posibilidad de que incluso los ancianos puedan, los que lo requieren, puedan estar en cierta instancia de retiro o de asilo, ¿no? Por lo tanto, vemos hoy día también una situación, un movimiento muy extraño, porque si bien antes al menos había una posición muy ambivalente, ¿no? El mundo se movía entre la valoración del anciano por la sabiduría, por la experiencia, por todo lo que representaba, y también se movía al otro extremo, ¿no? El polo negativo que representaba la pérdida de la fuerza, la pérdida de cierta vitalidad, la idea de caracterizar la vejez casi como un sinónimo de enfermedad. Hoy día lo cierto es que en un contexto como el nuestro, la experiencia de los ancianos, esa experiencia acumulada, pareciera que hoy día en nuestra sociedad actual ya no tiene gran valor, porque vivimos en sociedades que son tecnocráticas, sociedades donde prima la competitividad, donde prima la adaptación rápida a las nuevas tecnologías, vivimos en un contexto tecnológico muy claramente marcado, y por lo tanto en ese contexto pareciera que la experiencia y la sabiduría que muchas veces portan los ancianos no parece ser tan relevante. Así que hoy día yo me aventuraría a decir que parece que los ancianos quedan, o quienes están en esta etapa de la vida, quedan relegados, ¿no?, a un punto de muy baja importancia, de muy baja importancia. Y de hecho, muy por el contrario, hay una valoración cultural muy profunda de la juventud. De hecho, si uno mira probablemente en los comerciales, en la televisión, en distintos espacios donde uno ve comerciales o cualquier tipo de intención de vender algo, lo que uno ve mucho es justamente una serie de artefactos, una serie de cremas, de vestimentas, etcétera, que lo que busca hacer es representar juventud o es entregarle juventud a aquel que de alguna forma ha ido perdiendo, ¿no es cierto?, su juventud a través del paso normal de los años. Entonces hay una valoración muy interesante hoy día, en la época contemporánea, hoy diría incluso una sobrevaloración respecto de la juventud, ¿no? Hoy día la juventud tiene una valoración especial en desmedro de quienes son ancianos. Muy por el contrario, de hecho, a las personas cuando llegan a una etapa de vejez, pareciera que lo que más se busca es rehuirle a eso, ¿no? Hoy día están de moda las cirugías estéticas, hoy día están de moda, insisto, las cremas, los tratamientos antiedad, todo lo que logre hacer que, al menos en apariencia, las personas ya no se vean de la edad que tienen, y lo ideal es que se vean de menor edad, ¿no? Hay como una especie de afán, y ahí quizás nuestros amigos de otros países nos podrán comentar, pero al menos yo percibo mucho eso en nuestro país. Hay un afán enorme por tratar de parecer joven. Si al menos no lo eres, al menos sí poder parecerlo, ¿no? A través de esta serie de artefactos, de hábitos, de vestimenta, de cirugía incluso si es necesario. El Botox, ¿no es cierto? Hay una serie de cosas, de elementos que hoy día
están en el boom, digamos, cosas que quizás hace unos 20, 30 años no veíamos, ¿no es cierto?, con tanta intensidad. Y por último, antes de poder también pasar a tus comentarios, Marcelo, algo que a mí me llama profundamente la atención de esta época en la que estamos viviendo es que pareciera que, y esto lo dicen distintos autores, ¿no? Pareciera que los ancianos viven excluidos de la sociedad. Son como un sector de la población que por un lado obviamente va al alza, ¿no es cierto?, por el aumento de la esperanza de vida, pero que por otro lado queda relegado de la sociedad, queda como fuera, como, o casi al menos en una situación intermedia, ¿no? Como entre dentro y fuera, porque sí, son una población que cada vez más en aumento, pero que por otro lado, dado que no genera riqueza económica, no están muchas veces en una edad productiva, no están, a veces, en muchos casos son personas que se retiran, ¿no es cierto?, de sus labores, no parecen ser tan importantes, ¿no? Como que pierden relevancia social. ¿Mm? Están infravalorados en nuestra sociedad actual, a diferencia de los supervalorados que se encuentra hoy día la juventud. Y una muestra de esta sensación de exclusión me parece que se constata en las frases que muchas veces dicen las personas mayores. No sé si has escuchado alguna vez, Marcelo, cuando las personas mayores tienden a decir la siguiente frase, o tienden a empezar sus frases con las siguientes palabras. Dicen, en mi época las cosas eran de tal manera, en mis tiempos las cosas eran de esta o de esta otra forma. Y esas palabras en mi época, en mis tiempos, cuando yo era joven, etcétera, dan a entender algo muy interesante. A mí me parece que esa frase es muy sintomática de la situación de infravaloración de la vejez que tenemos hoy día en nuestra sociedad contemporánea. Porque da a entender de que el presente, el tiempo en que la persona está diciendo esta frase, en mi época, en mis tiempos, es un tiempo como que no les es propio, es un tiempo que no es suyo, es un tiempo que es de otros. Por eso dicen, y cuando empiezan esta frase dicen, se remiten a un pasado en que la persona era joven. Y dado que era joven, esa época sí le pertenecía, sí era suya. Por eso dicen en mi época, ¿no? Antes. Pareciera que hoy día los ancianos sienten que esta no es su época. ¿Ah? Cuando los ancianos son ancianos, cuando los ancianos llegan a esta etapa, ¿no es cierto?, de vejez, sienten que ya no están en su época, ¿no? Sienten que no es su época, sienten que no es su lugar, sienten que no es su tiempo. Por eso parecería que suelen decir en mi época, en mis tiempos. Eh, entonces, la vejez pareciera ser que es como el tiempo del pasado, ¿no? Y siempre lo joven es el dueño del presente, ¿no? Quienes son jóvenes se sienten dueños del presente. Y yo veo que eso choca profundamente con la actitud de la escritura, ¿no? Con lo que uno ve constantemente, con los principios de la escritura, que llaman a un encuentro entre los niños, entre los adultos, entre los ancianos, porque no hay ahí una distinción en el reino de los cielos. Marcelo, ¿qué tal si pasamos a tus comentarios, por favor? Concuerdo con la triste realidad que tú estás comentando, pero a pesar de ello, me gustaría destacar unos datos así ya más estadísticos en cuanto a lo que es la población nacional. Actualmente en Chile, un promedio del 15 al 17% de la población actual chilena tiene más de 60 años, lo que significa un cambio de tipo epidemiológico, consecuencia de un cambio de tipo demográfico, en donde las enfermedades de tipo infecciosas ya no están predominando, sino que están predominando las enfermedades de tipo degenerativas y progresivas, muy típicas en edades avanzadas. Entonces, estamos viendo una transición de un adulto mayor que está teniendo los perjuicios propios del envejecimiento dentro de una sociedad que en muchos sentidos los ha ido ignorando. Pero actualmente estamos viendo también una profunda inflexión en donde está apareciendo lo que es el adulto mayor empoderado. En donde está diciendo, es cierto, tengo canas, tengo 65 años por decir una cantidad, pero aún puedo trabajar, aún puedo ayudar a criar a mis nietos, aún no quiero jubilarme porque todavía puedo, todavía soy funcional. Entonces estamos viviendo justo la inflexión en donde dejar de ser el senil, el deterioro, el débil, al hombre de canas fuerte, aferrado, que puede, de carácter duro, que puede decir,
podemos trabajar juntos y podemos construir juntos, podemos trabajar codo a codo. Y esto también va de la mano con un cambio de tipo cultural. Y como todo cambio cultural conlleva una buena cantidad de años. Entonces, también nos cabe a nosotros los jóvenes el aprender a envejecer de forma saludable para hacer una contribución respecto a lo colectivo. Porque la vejez de por sí es un hecho totalmente irreversible y que nadie lo puede eludir. O sea, utilizando este mismo contexto, hace 30 minutos éramos más jóvenes. Entonces ahora tenemos 30 minutos más de ancianidad sobre nosotros y podemos darnos cuenta de que las cosas se van a ir cambiando con los años y también tener la habilidad de poder acomodarnos a los distintos contextos, porque ya nuestros hijos y nuestros nietos no van a tener la misma visión que tenemos nosotros. A pesar de que nosotros ya pertenecemos ya a esta generación digital. Entonces también nos da una vara muy alta en cuanto a lo que tenemos que aprender como sociedad, los hitos culturales y sociales que tenemos que cambiar y también la responsabilidad que nos queda, porque en algún punto vamos a ser padres y nos va a tocar criar a la siguiente generación de ancianos. Y también ahí podemos, a la siguiente generación que va a terminar de decidir lo que pase en un país completo, puesto que de ellos van a ser profesionales y van a seguir marcando hitos de tipo ya culturales en donde va a marcar el abandono, va a marcar el avance, perdón, no el abandono, va a marcar los avances y los tipos culturales de la nueva sociedad. Entonces estamos viviendo un tiempo muy profundo en cuanto a lo que es cambio. Ya se está acabando la visión de las canas y el bastón, sino estamos hablando de las canas y un buen bastón para ir a hacer lo que corresponde y lo que tenemos que hacer. Y a partir de ello empezar a construir ya también lo que es la responsabilidad y el trabajo en equipo. Porque una cosa muy marcada que hemos visto, por ejemplo, en las sociedades más actuales, por ejemplo, si hacemos referencia a un hombre joven que generó una revolución que podría ser el personaje cubano, me olvidé el nombre del revolucionario este. ¿Me puedes ayudar, Ángelo, con el nombre? Fidel Castro, ¿puede ser? El Che Guevara, me acordé. El Che Guevara, ok, sí. El Che Guevara. Es un hombre joven que generó una revolución en cuanto a una idea política y todo, pero por otro lado tenemos por ejemplo, allá en Inglaterra, por ejemplo, tenemos en los países europeos tenemos a Margaret Thatcher, que ya son gente más anciana, a Merkel, que ya es una mujer ya más de años, a Churchill, no recuerdo si se pronuncia bien, que él es norteamericano, si no mal recuerdo, en donde tenemos como la postura de tipo conservadora, en donde genera una revolución un hombre en joven. Entonces tenemos esta concomitancia de dos mundos en donde no nos queda otra que aprender a trabajar en equipo. Lo que es bastante interesante, o sea, entretenido por decirlo de alguna manera. ¿Algún comentario, Ángelo? Sí, efectivamente creo que, bueno, ya nos quedan no tantos minutos, así que me gustaría poder también comentar con nuestra audiencia no solo lo que ha ido pasando, digamos, sino también cuál es nuestra reflexión a la luz de la escritura, a la luz de la palabra. Y uno cuando al menos ve la cultura judía, uno ve que hay una importancia, hay una valoración muy alta respecto de quienes son ancianos, quienes viven el periodo de la vejez. De hecho, pareciera que la vejez está muy relacionada con cargos de importancia, con cargos elevados. Las personas mayores, por ejemplo, en Israel, se convierten en ejemplo, en modelos, son guías para enseñar a las nuevas generaciones. Y tanto es así que, de hecho, cuando uno lee a veces la escritura la palabra anciano, uno a veces, o al menos esto me pasa a mí, uno no sabe casi si distinguir si efectivamente se refiere en primera instancia, porque por supuesto uno puede recurrir, ¿no es cierto?, a otros medios para poder indagar bien en el original de lo que se está expresando, pero a veces uno no sabe muy bien si la palabra anciano se refiere al anciano de edad o al anciano como alguien de madurez espiritual, ¿m? Como alguien que tiene un cargo y un lugar de preponderancia en una comunidad. La palabra anciano como que pareciera casi sinónimo con eso, ¿no? Y esto da cuenta de algo, ¿no? No es algo neutral, sino que da cuenta de algo, da cuenta de que los ancianos en la escritura, en el Antiguo Testamento y también uno lo ve en el Nuevo, tienen un nivel de importancia enorme. Primera Timoteo,
capítulo 5, versículo del 1 al 4, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y dice a los más jóvenes como a hermanos, a los ancianos, a las ancianas, perdón, como a madres. Eh, y de hecho, el versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, aquí vemos cómo hay una importancia enorme para el Señor en que los hijos, los nietos puedan preocuparse de sus abuelos, de quienes viven en una situación, ¿no es cierto?, distinta, estar en una etapa de vida diferente. Y de hecho, tal es así que ahí la recomendación es no reprenda al anciano, sino que exhórtale como a padre. O sea, no sea duro como con los ancianos. Eh, Esto no se queda ahí, sino que incluso si uno ve, por ejemplo, el Levítico 19:32, dice, ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios. Entonces aquí es evidente, ¿no es cierto?, que se va configurando una serie de principios, un patrón cultural de mucho respeto hacia los ancianos, hacia las personas de edad. Insisto, lo que dice Levítico 19:32, ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. ¿Mm? Eh, Así que a mí me queda muy claro, digamos, que para el Señor las personas de edad debiéramos nosotros mostrarle respeto. No, son al menos sujetos de respeto para nosotros, debieran serlo. Job 12:12 dice, entre los ancianos halla la sabiduría, en los muchos años el entendimiento. Así que hay una relación también estrecha, ¿no? Respecto de el ser anciano con también la sabiduría. ¿Mm? Se va adquiriendo sabiduría, ¿no es cierto?, cuando van pasando los años. Y eso lo reconoce claramente la Escritura. Eh, Salmo 71:18 dice algo muy interesante, dice, no me desampares, Dios mío, aunque llegue a estar viejo y canoso, hasta que haya anunciado tu gran poder a las generaciones que habrán de venir. Y esto a mí me gusta mucho este versículo porque conecta algo muy interesante, y es que hay una labor, insisto, una labor generacional que cumple el abuelo, ¿m? Que cumple el que llega a una edad específica, ¿no? El que llega a la ancianidad, el que llega a la vejez, cumple también una labor. No es cualquier cosa. Pareciera que, porque también tú también lo decías, Marcelo, en muchos casos pareciera que esta etapa de la vida fuese como una etapa casi de espera, ¿no? Una especie de sala de espera de la muerte. Para muchos pareciera que tiene ese sentido, ¿no? Pareciera que esa es la concepción que a veces prima también entre algunas personas. ¿Qué es la ancianidad, qué es la vejez? Una sala de espera de la muerte. Eso pareciera que a veces es la tónica de algunas personas, pero lo cierto es que la escritura no ve eso. Muy por el contrario, lo que uno ve en el salmista es, mira, aunque esté viejo y canoso, no me desampares, Dios mío, hasta que haya anunciado tu gran poder a la generación, hasta que haya transmitido lo que tú haces, Señor, a las generaciones que han de venir. Y esto se grafica, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, porque aquí Pablo, hablando a Timoteo, le dice lo siguiente, le dice, tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios. Y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Y es interesante porque hay una, insisto, aquí hay una transmisión, hay una capacidad de los padres, pero también de los abuelos, de poder transmitir fe, de poder transmitir y anunciar el gran poder de Dios a las generaciones. Y que vemos, por ejemplo, en Timoteo, ¿no? Cómo Pablo ve que dice, yo reconozco, ¿no es cierto?, la fe, la confianza sincera que tenía Loida y Eunice con el Señor, y estoy seguro, cuando ve, ¿no es cierto?, a Timoteo, está seguro de que tú también tienes esa fe, le dice Pablo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay una transmisión espiritual, ¿sí? Hay una capacidad de impartir a las generaciones venideras de parte de quienes están en esta posición de ancianía. Así que no es una sala de espera a la muerte, muy lejos de eso, muy lejos de ser una concepción cristiana. Eso en realidad no es una concepción cristiana de la vejez. La vejez no es una sala de espera donde es infructífera, donde solo queda esperar, descansar y nada más.
Muy por el contrario, cuando la palabra habla, por ejemplo, del derramamiento del Espíritu Santo, en Joel 2:28 dice, cuando esto haya pasado, les daré a todos mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía, a los ancianos les hablaré en sueños y a los jóvenes en visiones. Los jóvenes tienen un lugar en el reino, ¿no? Tienen un lugar, tienen un espacio que sin duda es muy importante. Pero los ancianos no se quedan atrás. ¿Mm? Dios no deja fuera a los ancianos en medio de sus propósitos, en medio de sus planes. Y eso creo que es muy importante decirlo. Insisto, la ancianidad, la vejez, no es una sala de espera a la muerte, no es una sala de espera para ver qué viene posteriormente y simplemente para descansar, sino que también es un espacio de de profunda posibilidad de fructificar en el reino de los cielos. Marcelo, ¿qué tal si vamos con ya tus últimos comentarios para en unos minutos más poder ir cerrando este interesante episodio sobre vejez? Solo recalcar lo que tú comentas respecto al tema de la función que tiene el anciano, que tiene también mucha de la función de tipo formativa y rectiva respecto a las futuras generaciones. Puesto que el padre ha dado una característica que es el tema del ganar experiencia, del ganar sabiduría, que los jóvenes no lo tenemos. Entonces aquí entramos al tema de ser todos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en donde algunos tenemos la fuerza de los jóvenes y también saber sujetar nuestra boca, sujetar nuestro corazón y saber escuchar a quien tiene la voz de la sabiduría y muchas veces la voz del cielo, puesto que el Padre nos habla a todos y poder entender así de ser solamente un cuerpo en un mismo sentir. Porque reitero una palabra que tú repetiste, no es una antesala a la muerte. Yo la verdad es que lo veo más como una introducción a lo que es eterno, a mirar las cosas desde la forma correcta, no estar bajo tierra, sino que estar en lugares altos que el Padre ha determinado donde debemos estar. Y podemos empezar a visorar desde muy temprana edad porque Él es misericordioso, Él solamente es. Eso sería mi acotación en cuanto a lo que comentas, Ángel. Buenísimo, Marcelo, muchas gracias. Muy interesante, ¿no? Ver la vejez como una introducción a lo eterno. Me quedo con esas palabras para ya ir cerrando y también poder pasar a los recomendados de este episodio. Hay un libro muy interesante de F. Wayne McLeod que se llama Una perspectiva bíblica sobre la vejez. Lo que la Biblia enseña sobre la vejez y nuestra responsabilidad para con los ancianos. Ese libro, en esta oportunidad, es nuestro recomendado y es bien interesante porque trata sobre lo que la Biblia, por supuesto, dice respecto de esta etapa de la vida. También habla respecto de las promesas de Dios que se encuentran particularmente en esta etapa, ¿no es cierto?, de la existencia, y también de las responsabilidades que Dios les ha delegado a los ancianos. También hay toda una reflexión respecto de si acaso la ancianidad significa que ya no somos útiles a la sociedad o a la iglesia, que es un tema que también es interesante, porque sin darnos cuenta a veces en la iglesia también tenemos estas concepciones de la vejez. Nos compramos a veces una concepción aristotélica de la vejez porque aún siendo cristianos, vemos la vejez con mucha, justamente como lo decíamos, ¿no? Como una especie de antesala a la muerte, como una sala de espera, y nos cuesta muchas veces, nos cuesta ver que en los ancianos hay una potencia del cielo que puede ser manifestada, ¿no? Y que puede bendecir a las generaciones presentes y venideras. Eh, es una introducción a lo eterno, como bien tú lo decías, Marcelo, ¿no? Y por lo tanto, creemos que es importante también revisar, ¿no es cierto?, esa postura que a veces como iglesia le damos a los ancianos. Eh, ¿Qué hacen los ancianos en nuestra congregación? Es una buena pregunta. ¿Son personas que están activos trabajando en la obra del reino de los cielos? ¿O en general, cuando vemos a los ancianos, vemos como gente que pareciera que más bien en realidad debiéramos dejarlos descansar y no molestarlos mucho? Pareciera que al menos, y es lo que esperamos, ¿no es cierto?, se haya ido cayendo, ¿no es cierto?, este tipo de ideas, porque no son ideas que podamos sostener desde una cosmovisión cristiana, desde una perspectiva escritural. Los ancianos y la vejez no es un lugar de espera, no es un lugar de descanso, es una introducción para lo eterno. Y por último, también contarles que hace
muy poquito, hace un año nada más, en 2020, se lanzó un documental que se llama El Agente Topo. Así que quienes son chilenos probablemente lo conozcan muy bien, y quienes quizás son de otros lugares de Latinoamérica, de otros lugares del mundo donde nos pueden escuchar, les invitamos a revisar ese documental muy interesante que da cuenta de cómo los ancianos, ¿no es cierto?, viven en medio de un contexto de un asilo. No siempre los asilos son buenos lugares, ¿no? No, justamente porque, por supuesto, hay que tener asilos y es una idea cristiana, ¿no es cierto? Prolifera con el cristianismo, prolifera con las iglesias, con los monasterios, con, entre comillas, los hospitales, como eran conocidos en su época, pero no todas las personas necesariamente requieren de asilo, no necesariamente requieren de lugares de reposo, también necesitan espacio para crecer en el reino. Y creo que un poco este documental nos muestra algo de eso, ¿no? Nos muestra algo de eso, y creo que es bien interesante. Hay una reseña en particular, hay una reseña cristiana sobre este documental que se llama El Agente Topo y la realidad de envejecer. Una reseña del documental El Agente Topo. Y está en la página The Gospel Coalition o Coalición por el Evangelio. Y pueden encontrar en los buscadores El Agente Topo y van a poder encontrar una reseña de este documental tan interesante que les invitamos a poder revisar. Así que ahí está el libro y también un documental para que puedan profundizar y reflexionar con el Señor respecto de esta temática tan importante como es la vejez y la ancianía. Ahora sí, nos despedimos, esperando que haya sido un episodio de mucho agrado para ustedes y esperamos verlo, por supuesto, en el próximo episodio, donde estaremos conversando de otros temas más todavía más interesantes. Se nos vienen temas como transhumanismo, justicia social, entre otros. Así que no se los pierdan. Un abrazo, muchas, pero muchas bendiciones. Chao, chao. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.